Por última vez, en esta mañana vamos a terminar el estudio, así que por última vez vamos a leer estos 5 versículos que nos enseñan tanto. Salmo 15 dice en el verso 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy bien, hermanos, en esta mañana yo quiero hablarte acerca del cristiano seguro. Gracias. Quiero hablarte sobre el cristiano seguro. Hemos visto ya casi todo el Salmo. En esta mañana vamos a terminar. Pero como compartía el pastor hace un instante, la comunión con Dios nace en el momento en que pasamos a ser hijos de Dios. Nada de lo que aquí vemos en este Salmo va a ocurrir si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal. Así que espero que tú en esta mañana puedas tener esa seguridad. Y si no, como siempre lo decimos, si no tienes esa seguridad en esta mañana, habla conmigo, habla con el pastor, ¿sí? Pero asegúrate de tener esa confianza, esa seguridad. Esta mañana hablamos sobre el cristiano seguro. Nos toca ver la última parte del verso 4, que dice: el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Y el verso 5, que dice: quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. La primera parte, entonces, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Y la idea detrás de esta frase es que es algo sencillo, que el hombre íntegro, aquel que camina con Dios, aquel que anda en comunión con Dios, este hombre cumple sus promesas. El hombre íntegro cumple su palabra, incluso cuando ya no le conviene hacerlo. Esa es la idea de esta frase. Cumple su palabra aun cuando ya no le conviene hacerlo. De alguna manera aquí se está cumpliendo la idea de esa frase que todos conocemos, que dice que el hombre es esclavo de sus palabras. Es la misma idea. La idea entonces es que si tú te comprometiste a hacer algo, si hiciste un acuerdo, si diste tu palabra en algo, sencillamente tú necesitas cumplir con ello. Aun cuando eso te genere una pérdida de dinero, aun cuando eso te genere una pérdida de tiempo o de lo que sea, tú igual necesitas cumplir con eso. Dios espera que nosotros, sus hijos, cumplamos con nuestra palabra. Que cumplamos con nuestra palabra. De hecho, nuestro Dios espera que nosotros sigamos su ejemplo en cada área de nuestra vida, aún incluyendo esto de cumplir con la palabra. Dios es alguien que no cambia de parecer. Él no se retracta respecto a las promesas que Él ha hecho en cuanto a lo que Él nos ha dicho que Él hará. Él no cambia de parecer, Él cumplirá lo que Él ha dicho y Él espera que nosotros le imitemos en esto, que nosotros hagamos de la misma manera. Él espera que tú y yo cumplamos con nuestra palabra. Nuestro Dios nos ha dejado varios textos en las Escrituras hablando de esto, de cómo debiéramos conducirnos respecto a la palabra. No lo vamos a buscar, pero uno de los pasajes que ya muchos conocen es el texto de Eclesiastés capítulo 5. ¿Sí lo recuerdan? Eclesiastés capítulo 5 dice en el verso 4 y 5, dice: cuando Dios hace promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Dice: cumple
lo que prometes, mejor es que no prometas y que... Exactamente, a que prometas y no cumplas. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Aunque el texto está hablando específicamente acerca de las promesas a Dios, igualmente es aplicable. Es aplicable. Nosotros debemos aprender a medir nuestras palabras. Necesitamos aprender a considerar bien en qué nos vamos a embarcar a fin de que podamos cumplir con ello. El texto dice, cuida bien lo que prometes, mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas, mejor que no te apresures. Un problema que tenemos muchas veces es que nos apresuramos a hablar, nos apresuramos a comprometernos antes de meditarlo bien, antes de calcular el costo que nos llevará, ¿sí? Necesitamos considerarlo bien. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hermanos, ciertamente esto es lo que espera el Señor de ti y de mí, que tu sí sea sí, que tu no sea un no, que sencillamente nuestras acciones coincidan con lo que tú y yo decimos. Decimos que haremos tal cosa, simplemente necesitamos cumplir con ello. Pero hermanos, tenemos que reconocer que hoy estamos batallando con esto que está tan de moda. El pastor ya lo mencionó en algún momento, algo que ha pasado a la normalidad. Es esto que decimos que vamos a hacer tal cosa, nos comprometemos con algo y después que lo que decimos cuando no cumplimos, se me complicó. El pastor ha hablado de eso, ¿sí? Parece que el se me complicó calza como excusa perfecta para todo, ¿sí? Se me complicó. Parece que no hay argumento en contra del se me complicó, ¿sí? No hay reproche alguno. Si alguien te dice se me complicó, y bueno, se complicó, ¿qué va a hacer? A cualquiera le puede pasar y con eso solucionamos todo. Hermano, yo te animo, si puedes, es algo que yo he tomado como un desafío, quitar esa frase de mi vocabulario. Utiliza otra cosa, pero es una tentación a decir se me complicó. Con eso nos excusamos de todo, ¿sí? Así que piensa bien antes de usar esa frase, a ver si realmente se te complicó o tú te mandaste una macana que te comprometiste con algo que después no estabas dispuesto a cumplir, ¿sí? Ese se me complicó pasa a ser deshonesto. Ese se me complicó pasa a ser una mentira, así que necesitamos considerarlo bien. Decimos se me complicó ante cualquier cosa, ¿sí? No voy a poder cumplir con lo que prometí. Debiéramos tener cuidado con eso. A veces nos comprometemos con algo, como dice el texto, que nos causa un gasto económico. Y ahora no es se me complicó, es que ya no estoy dispuesto a hacer el gasto. Decimos que vamos a hacer tal cosa y en verdad no es que se nos complicó, es que ya no queremos invertir el tiempo que íbamos a invertir en eso porque queremos aprovechar el tiempo para otra cosa. Nos comprometemos con algo y después queremos cambiar de parecer. Entonces tenemos que tener cuidado. A veces se me complicó viene porque estamos cansados, no tenemos ya el ánimo para hacer lo que íbamos a hacer, entonces lo suspendo, se me complicó. En realidad estamos cansados y no tenemos el ánimo para hacerlo, así que tenemos que tener cuidado. A veces nos queremos salir, queremos cancelar ese compromiso, pero la verdad es que no necesitamos ni salirnos ni cancelarlo, tenemos que cumplir con nuestra palabra. Es lo que nos está enseñando el texto. Nosotros tenemos que tener cuidado con estos cambios de parecer, porque de alguna manera estos cambios de parecer no son agradables delante de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, no es algo que agrada a Dios.
Así que no podemos tomar a la ligera los compromisos y después fallar con cualquier excusa. La idea sería que necesitamos hacer al máximo o hacer el máximo esfuerzo para cumplir con aquello que nosotros decimos que vamos a hacer. Hacer el máximo esfuerzo aun cuando aquello que tenemos que hacer ahora nos afecte, aun cuando aquello que vamos a hacer nos ocasione un gasto que no queremos, un gasto de tiempo, de dinero, pero necesitamos cumplir con nuestra palabra. En las Escrituras encontramos un ejemplo que calza perfecto, no lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero ustedes se acuerdan el texto allí en Josué capítulo 9 que habla acerca de la astucia de los gabaonitas. ¿Se acuerdan ese texto? ¿Sí? ¿No? Bueno, hay una hermana que se acuerda, qué bueno, entonces les voy a hacer una repasadita. Los gabaonitas eran un grupo de cananeos que se iban enterando de las victorias de Israel sobre Jericó y sobre Jai y decidieron actuar de una manera astuta, ¿sí? Ellos sencillamente querían evitar el ser destruidos por Israel. Israel venía conquistando, entonces ellos sabían, ¿sí?, que Dios estaba de su lado, entonces ellos fueron astutos. En lugar de unirse a otros reyes cananeos que iban a pelear contra Israel, ¿sí?, ellos decidieron engañar a Josué y al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Los gabaonitas se presentaron ante Josué como embajadores de un país lejano, ¿sí? Y para darle credibilidad al asunto, ¿qué hicieron? Se pusieron ropas viejas, ya gastadas, como que vinieran de un largo viaje, agarraron pan que ya estaba muy viejo, también ya echado a perder, y les hicieron entender que venían de una gran distancia, de muy lejos, a fin de hacer un pacto de paz con Israel. El asunto fue que los israelitas, sin consultar a Dios, aceptaron el pacto. Lo interesante fue que 3 días después, los de Israel se dieron cuenta de que los gabaonitas eran sus propios vecinos. El punto que aunque se sintieron engañados y furiosos, los líderes de Israel decidieron honrar el pacto que habían hecho. Habían hecho un pacto en el nombre de Dios, entonces tenían que cumplirlo. De esta manera los gabaonitas terminaron siendo leñadores, aguadores, terminaron siendo siervos, ¿sí? No fueron destruidos. Israel tuvo que cumplir su palabra. El punto es que Josué y los ancianos tuvieron que mantener su juramento. Tuvieron que mantener su palabra a pesar de que habían sido engañados, ¿sí? Ellos cumplieron su palabra aunque esto les causó un inconveniente. Lo que aprendemos de este ejemplo, más allá de que tenemos la necesidad de consultar a Dios, que fue algo que ellos no hicieron, consultar primeramente a Dios, muchas macanas nos mandamos por no consultar a Dios, ellos lo hicieron también, pero hermanos, puede ser que en algún momento nos comprometemos con algo, tomamos una decisión apresurados sin consultar a Dios y nos embarcamos en algo que no está muy bien, que no está bueno, ¿sí? Nos comprometemos con algo, un trabajo, hacemos un contrato, algo que después de alguna manera resulta como no cumpliendo las expectativas que nosotros tenemos y nos damos cuenta entonces que metemos la pata. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros necesitamos cumplir igual nuestro compromiso a pesar de que hayamos metido la pata. Nosotros podemos hacer algo para prevenir eso. Nosotros podemos consultar a Dios. El pueblo aquí no consultó a Dios. Nosotros podemos consultar a Dios para no meter la pata. Pero si metemos la pata, necesitamos cumplir con nuestra palabra, con nuestro compromiso. Y yo creo que en verdad Dios valora cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de cumplir nuestra palabra. Seguro que Dios nos ayudará con eso. Dios valora cuando hacemos ese esfuerzo y seguro que hasta Dios nos da los medios y la fuerza para cumplir con aquello. Hermanos,
La única cosa que nos habilita a romper un contrato, la única cosa que nos habilita a romper nuestra palabra, y algunos ya están así, bueno, hay una excusa entonces, no. La única razón es que nos hayamos dado cuenta de que lo que estábamos por hacer era ilegal, que lo que estábamos por hacer iba en contra de Dios, que iba en contra de lo moral. Entonces, si te habías embarcado a hacer algo que no sabías que no era bueno y te comprometiste, pero ahora entiendes que está mal o que va en contra de Dios o de la moral, entonces ahí necesitas deshacerte de ese compromiso lo antes posible, necesitas desligarte de eso, pero esa es la única razón. Después tú y yo necesitamos cumplir con nuestra palabra. Necesitamos madurar, hermanos, en esta área. En esta área de calcular aquellas cosas que decimos, aquellas cosas en las que nos comprometemos, evitar comprometernos en cosas que no estamos seguros que podremos cumplir. Y necesitamos meditar en esto y aprender a medir los costos, las promesas que hacemos, si queremos en verdad ser agradables ante los ojos de Dios. Si queremos ser agradables a Dios, necesitamos cumplir con nuestra palabra. Avanzando en nuestro texto, entonces, lo próximo que encontramos es quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Quien su dinero no dio a usura. La palabra usura anteriormente era utilizada para señalar un interés legal. ¿Sí? Un interés legal. Era una suma agregada por el uso de un dinero prestado. Pero era algo legal. Ahora, hermanos, con este sentido la palabra ya no la conocemos o ya no se usa específicamente con este sentido. Para nosotros hoy en día la usura es como una mala palabra, ¿no? Para nosotros hoy la usura se refiere al cobro de intereses excesivos, ¿sí? En un contrato o un préstamo. Algo que resulta, podríamos decir, en condiciones desproporcionadas o abusivas para el deudor. Es como una forma de opresión económica, alguien que quiere enriquecerse a costa del que está en necesidad. Eso es la usura para nosotros. Ahora, en las Escrituras, nosotros encontramos que la usura no es condenada. No siempre en todos los casos la usura es condenada en las Escrituras. Hay momentos en donde es permitida, pero recordemos, hermanos, no se alarmen que estamos hablando de la usura de la que habla aquí el texto, no de la usura de este tiempo, ¿sí? No de la usura que busca oprimir al pobre, al necesitado, que busca enriquecerse a costo de aquel que tiene necesidad. Estamos hablando de la usura como un interés legal sobre un préstamo de dinero. De esa usura no siempre está condenada en la Biblia. Hay momentos en que estaba permitido y quiero que lo veamos rápidamente para que podamos entender mejor nuestro texto. Deuteronomio 23:20, vamos a buscarlo. Miren lo que dice Deuteronomio 23:20. Dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Así que acá vemos que el préstamo con interés, el préstamo al extraño, estaba permitido, ¿sí? Estaba permitido hacia la gente de otras naciones. Lo que estaba mal, lo que estaba prohibido, era el negociar con las desgracias de los hermanos. El versículo anterior de nuestro texto ahí, Deuteronomio 23, el verso 19, miren lo que dice. No exigirás de tu hermano interés de dinero,
ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. No lo puedes exigir ningún interés de tu hermano. Otro texto, no lo vamos a buscar, pero Levítico 25:35 dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Así que vemos que la usura estaba prohibida dentro del mismo pueblo de Israel. Estaba prohibida, no era permitida. ¿Por qué? Porque los hebreos eran considerados para Dios como una nación de hermanos, ¿sí? Y como tales ellos debían estar dispuestos a ayudarse mutuamente. Esto implicaba que si ellos se hacían préstamos, debían ser sencillamente sin intereses. No podían cobrarse intereses unos a otros entre hermanos. Ahora, como dijimos, con respecto a otras personas, con respecto al extranjero, con respecto a quien no pertenecía al pueblo de Israel, con respecto a los de afuera, esto sí era permitido. No porque fuera apropiado aprovecharse de otro, de la necesidad de otro y oprimirlos, sino porque esta razón de ser considerados hermanos no existía para con ellos. Así que sí, el préstamo con interés era permitido para con extraños. El préstamo era inapropiado dentro de una familia, el préstamo con interés, pero no para con extraños. Así que lo que quiero mostrarte, hermanos, es que el asunto de este versículo es que no es que hay un problema en recibir interés por dinero prestado, aunque parezca decir eso, sino que el asunto es a quién se le cobran los intereses. Eso es lo que está hablando el texto aquí, a quién se le cobran los intereses. En otras palabras, este versículo se refiere a la codicia que de alguna manera eclipsa la justicia. Es el ser tan codicioso que aún quieres obtener ganancias sobre un hermano que está pasando necesidad. Sí, eso es lo que está hablando. Un hermano en necesidad debiera ser para nosotros una oportunidad para mostrar amor. Un hermano en necesidad debiera ser para nosotros una oportunidad para ayudarle. Y no debiera ser para nosotros una buena oportunidad para obtener ganancias. ¿Se entiende la idea? Buscando un ejemplo para esto en las Escrituras. Hay un buen ejemplo para esto también. Vamos a leerlo. Está en Nehemías capítulo 5. Creo que ahora que lo menciono varios se van a dar cuenta. En Nehemías capítulo 5. Son varios versículos, pero voy a intentar a leer rápidamente. Así no tomamos tanto tiempo con esto a fin de que podamos entender la idea. Dice en Nehemías capítulo 5 en el verso 1: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a cada uno a vuestros hermanos?
y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos en las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que me demandáis de ellos como interés. Este es un tremendo ejemplo. Vemos cómo entre el mismo pueblo, entre los mismos hermanos del pueblo, los más ricos se estaban aprovechando de las necesidades de los pobres, cuando todos debían estar ayudándose mutuamente, ayudándose unos a otros. Hermanos, ciertamente acá tenemos algo más para meditar. En el verso 9 lo pone muy claro, lo pone muy sencillo. Dice: no es bueno lo que hacéis, no es bueno lo que hacéis. El préstamo con interés entre hermanos, el sacar provecho sobre la necesidad de un hermano, es algo que Dios reprueba. Algo que Dios reprueba. Si Dios te ha bendecido dándote algo, Él espera que tú también puedas ser de bendición a otro ayudándole, pero nunca agregándole más carga de la que ya tiene. Dios espera que seamos de bendición unos a otros. Algo más para pensar en esta mañana. Y la próxima parte dice: ni contra el inocente admitió cohecho. El cohecho sencillamente es un soborno o una coima. Y todos sabemos bien clarito qué es lo que es eso, ¿no? En nuestro país, en la sociedad en lo que vivimos, es algo muy común. El soborno, la coima. Aquí específicamente el texto está hablando sobre recibir un soborno en contra del inocente. Un soborno en contra del inocente. Esto puede ser uno que acepta un soborno para iniciar una causa injusta contra otro, contra uno que es inocente. Es decir, recibe una coima, un soborno para hacer una acusación que es falsa. De eso es lo que está hablando el texto. Es más o menos como cuando querían llevar al Señor Jesús a la muerte, ¿se acuerdan? Y dice que varios testigos falsos se presentaban, ¿sí? Quizás alguno lo hacía por interés propio, pero yo supongo que varios allí haciéndolo por dinero, ¿sí? Haciendo acusaciones falsas contra el Señor Jesucristo, aceptando dinero a fin de acusarle injustamente. Ese es un ejemplo. Ahora, aunque el pasaje está hablando específicamente respecto a aquel que atenta contra el inocente, esto del soborno también puede tener otras aplicaciones. Puede tratarse también de alguien que acepta una consideración especial, una atención especial. Recuerden esto, el soborno no siempre es plata, ¿sí? A veces puede ser una consideración especial, ¿sí? Cualquiera. Puede ser una consideración especial, una atención especial. Así que puede ser alguien que recibe una consideración especial a cambio de cambiar el discurso sobre cómo ocurrieron ciertas cosas. ¿Sí? Esto puede pasar. Puede tratarse de alguien que acepta una consideración especial o un pago especial o una atención especial a fin de hacer algo que no está correcto. ¿Cuántas veces en el tiempo que vivimos pudieran ofrecernos a nosotros una atención especial a cambio de algo específico? ¿Sí? Es algo que pasa todo el tiempo. Una atención especial a cambio de hacer algo que no está bien. Una atención especial a cambio de silencio a fin de que alguien no se entere de algo que mejor que no se entere, ¿no? Una atención especial a cambio de silencio, a cambio de callar. Algo así como: te doy esto, te hago este favor, si tú haces aquel otro,
que no está bien, pero yo te doy esto si tú lo haces. Eso es soborno, ¿sí? Atenciones especiales. El punto es que el Hijo de Dios, aquel que camina en integridad, aquel que anda en comunión con Dios, aquel que anda en la presencia de Dios, ¿sí? Este no debe permitir que de ninguna manera las consideraciones especiales, el soborno, ¿sí? Las atenciones especiales lo influyan en su sano juicio. El Hijo de Dios no puede permitir eso, que las atenciones especiales influyan en su sano juicio, ¿sí? El soborno se nos puede presentar como una recompensa. El soborno se nos puede presentar como un alivio de ciertas cargas o un alivio de ciertas tareas si hacemos tal o cual cosa. Te puede pasar en el trabajo, haz esto que no está bien, pero el jefe te dice, yo te voy a aliviar de esto, te voy a aliviar de aquello. Puede ser tentador. ¿Se acuerdan que el diablo quiso sobornar al Señor Jesucristo allí en el desierto? Justo estaba en mi lectura de esta semana, Mateo capítulo 4, y estaba ahí clarito, el diablo sobornando a Cristo en el desierto, queriendo sobornar a Cristo en el desierto, tentándolo. Dice la Escritura que lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, le mostró la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El ofrecimiento ahí, el soborno, de alguna manera fue, te voy a aliviar, te lo voy a poner sencillo. Si tú me adoras, te lo voy a poner sencillo. Si tú me adoras, te lo voy a dar todo. Ni siquiera tendrás que pasar por la cruz. Eso es lo que le estaba ofreciendo. Te evitarás el castigo, te evitarás el sufrimiento, te evitarás la muerte. Tendrás a los tuyos, pero sin la necesidad de pasar por la cruz. Esa era la tentación. Por eso nadie dice que fue fácil para el Señor Jesucristo. Por eso fue una tentación. La palabra lo pone como una tentación. Muchas veces el soborno va a sonar tentador. Nos va a sonar tentador, ¿sí? Se nos va a presentar como el camino fácil. La opción de tener lo que deseamos, la opción de tener lo que queremos, pero fácilmente, cortando el camino, haciendo lo que no nos es lícito. Y muchas veces hasta lo vamos a considerar, pero tú y yo, los hijos de Dios, los que queremos caminar con Él, necesitamos rechazarlo rotundamente de la misma manera que el Señor Jesucristo lo rechazó. El soborno, estas consideraciones especiales, atentan contra la integridad del cristiano. La toma del soborno está expresamente prohibida en las Escrituras y hay varios textos que pudiéramos mencionar. En Éxodo 23:8 dice específicamente, no recibirás presente, es decir, no recibirás soborno, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Proverbios 17:23 dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En verdad que el Hijo de Dios debiera mantenerse al margen de estas cosas. No debiera participar, no debiera practicar el soborno, ni dándolo, ni recibiéndolo. Dice Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Nuevamente, hermanos, el punto es que debiéramos abstenernos de cada una de estas cosas. Hermanos, uno que da su palabra y luego la cambia y no la cumple. Uno que saca provecho sobre
el pobre sobre aquel que anda en necesidad, uno que anda aceptando o dando sobornos, uno que anda en estas cosas, uno que practica estas cosas, no es uno que anda en la comunión con Dios. No es uno que está buscando agradar a Dios, no es uno que está procurando la santidad, no es uno que está buscando caminar con Dios en su presencia. Pero quien se abstiene de estas cosas, quien anda en integridad, quien camina en la justicia, como lo vimos en los primeros versículos, aquel que no anda en el engaño, aquel que se cuida de no hacer mal al prójimo, de no hablar mal de otros y que está ahí aborreciendo el pecado, como ya lo hemos visto. De esto dice el texto al final allí del verso 5, que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esto de no resbalar trata con la estabilidad. Esto de no resbalar trata con la estabilidad espiritual, la estabilidad en el Señor. De hecho, mientras el mundo está buscando la estabilidad económica, nosotros, los hijos de Dios, estamos procurando la estabilidad espiritual. Espero que así sea con cada uno de nosotros en esta mañana, buscando la estabilidad espiritual, la firmeza en el Señor. Dice el texto, el que hace estas cosas, porque siempre es como lo pone ahí Santiago, ¿no? Que debemos ser hacedores y no simplemente oidores. No es el que escucha estas cosas, es el que hace estas cosas. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Mateo capítulo 7. El Señor Jesucristo, terminando allí lo que era el sermón o el discurso del monte, versículo que seguro muchos tienen de memoria ya, dice en 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este texto también habla de la firmeza, al igual que nuestro texto allí en el Salmo 15. Dice el verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Quien hace estas cosas, quien practica la palabra y está cimentado en el Señor, siempre estará firme y no tendrá peligro de caer. Dice nuestro texto, no resbalará jamás. Hermanos, sencillamente la idea es que estabilidad y seguridad es dada a aquellos que permanecen en la fe. Hablamos de aquella fe que se manifiesta a través de la obediencia a Dios. Aquel que manifiesta su fe obedeciendo a Dios, siguiendo las instrucciones de su palabra, ese se mantiene firme, Dios le da estabilidad. En 1 Juan 2:17 no lo vamos a buscar, pero está puesto de una manera muy similar. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que pone por obra la palabra de Dios, que dice, permanece para siempre, o sea que está firme, está firme. ¿Quién permanece entonces? Es el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el que está firme? El que pone por obra la palabra. La promesa entonces aquí indica seguridad, firmeza, algo que nunca será movido. Es muy similar a como está puesto allí en el Salmo 1, ¿sí? Donde dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto, el Salmo ahí está hablando de uno que se deleita en la palabra de Dios, uno que medita en la palabra de Dios y uno que pone por obra la palabra de Dios. Entonces está ahí firme,
Está seguro y no es movido por los vientos, no es movido por los ríos, ni con cualquier otra cosa que pudiera venir. El que está ahí cumpliendo la palabra de Dios está firme. Dios le da firmeza. Dios le da estabilidad. Hermanos, entonces, qué bueno es el tener esa seguridad, el tener esa firmeza que solo nos da el estar en la presencia de Dios, el andar en sus caminos, el andar en su voluntad. Y no sé tú, hermano, pero yo quiero esa seguridad. Y no solamente esa seguridad, sino el estar en comunión con Él, el estar cada día en su presencia. Y espero en verdad que ese sea el deseo de cada uno en esta mañana. Pero necesitamos meditar en estas cosas, necesitamos para eso poner la palabra por obra, ¿sí? Y así podremos estar firmes en el Señor, firmes en la comunión con Él. Pero como les dije cuando comencé, nada de esto va a ocurrir si tú no has puesto tu fe en Cristo. Ese es el primer paso, ¿sí? Responder a Dios, ¿sí? A la voz de Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo el perdón de pecados por medio de nuestro Señor, ¿sí? Así que ese es el primer paso para poder andar en la comunión con el Señor, conocerle a Él como único Salvador personal. Meditemos en estas cosas y si hay alguien que aún no tiene la seguridad de la salvación, por favor no deje de hablar con el pastor, con su esposa, para tener esa seguridad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias.